Se acabó la impunidad. Cristina nuevamente al banquillo y el kirchnerismo en jaque. El ruido de los pasillos se vuelve estruendo. Hoy comienza el mayor juicio por corrupción de la historia argentina. El león muerde. Y sus víctimas ya no tienen dónde esconderse. A ver, dale, Nico. No, la última, manotazo abogada de Cristina Kirchner, una última medida intenta para que no empezar el juicio, o que no empiece el juicio de Cuadernos, que se inicia mañana, ¿no, Martín? Mañana, 9:30 de la mañana, juicio oral y público por el caso de los Cuadernos de la corrupción, y Cristina recusó y pidió que no intervenga uno de los jueces del tribunal. El cuarto juez. Un tribunal oral tiene 3 magistrados. En los casos de juicios que duran mucho tiempo, por cualquier eventualidad, interviene un cuarto juez. Ese cuarto juez esta semana fue sorteado y es Néstor Guillermo Costabel, uno de los jueces de tribunales orales de Comodoro Pi, quien Cristina recusó y pidió que no intervenga en el juicio oral. ¿Por qué? Costabel fue uno de los jueces que condenó a Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero K, la causa por lavado de dinero, y Cristina Kirchner dijo, en esa causa Costabel ya habló de mi situación en vialidad, situación que se vincula con la causa de los Cuadernos y por eso no puede intervenir. Hoy el juez rechazó esa recusación y ahora tiene que intervenir el tribunal oral para resolver si acepta o no el pedido de Cristina Kirchner. La expectativa es que esto se resuelva antes de que mañana a las 9:30 de la mañana comience el juicio oral para no estar con esa situación pendiente. ¿Por qué es tan importante la causa Cuadernos, Nico? Es la causa de corrupción más grande de la historia. A ver, mañana a las 9:30 de la mañana, en tribunales, más allá de este último manotazo de Cristina Kirchner, un ardid legal para retrasarlo todo, empieza el juicio oral y público de la causa de corrupción más grande de la historia del derecho en la Argentina. Una de las posiblemente 3 mayores investigaciones de corrupción de todo el mundo, de toda la historia. Se compara solamente con el Mari Pulite de Italia y con el Lavallato o el caso Odebrecht de Brasil. Claro. Después de 6 años de investigación, un trabajo titánico del fiscal Stornelli y del fallecido juez Bonadío, se elevó la causa a juicio oral y público. Es monumental la causa. Mañana, 9:30 de la mañana, empieza este juicio oral y público, que Cristina Kirchner, como principal acusada, tiene la obligación de estar sentada en la primera audiencia, que es mañana. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasa si dice, no, yo no? No, tiene que estar. No, está bien, pero si dice que no, ¿qué pasa? Va a estar por Zoom. No, tiene la obligación. Está bien, pero si ponele se queda durmiendo. No puede. No puede, tiene la obligación. ¿La levantan? Sí. Va a estar por Zoom porque la fiscal del caso, una fiscal... Va a estar por Zoom desde la casa. Desde la casa. Fabiana León permitió que quienes están presos en esta causa puedan estar presentes en la primera audiencia vía Zoom. ¿Quiénes son los presos? Cristina Kirchner y José López. Esta causa es un hito en la democracia de la Argentina. Cristina Kirchner está acusada de cometer 204 delitos que tienen que ver con coimas. Por esta causa están imputados 87 personas procesadas, hay 25 arrepentidos, están citados 600 testigos. Acá lo tenés, Nico. Sí. 87 imputados entre funcionarios y empresarios. 600 testigos. Hay varios delitos, ¿no? Asociación ilícita, coimas, dádivas y encubrimiento. ¿Por qué es un hito? Es la primera vez que una causa de corrupción, obviamente este volumen, tiene tan rotundas pruebas. Empezó con las anotaciones que hacía un chofer de quien iba a cobrar las coimas, supuestamente en nombre de Barato, un funcionario debido. Oscar Centeno, anotaba todo, el chofer. La ruta de las coimas, la bitácora. Pero ¿por qué se transformó en algo monumental? Porque por primera vez no solo hubo exfuncionarios acá que admitieron que cobraron coimas, sino que buena parte de un sector muy importante, varios de los empresarios más importantes de la Argentina, admitieron que pagaron sobornos. Benito Rollo, Ángelo Calcaterra, Enrique Menotti Pescarmona, son muchísimos más, Javier Caballero, y además funcionarios K, muy cercanos a Cristina, que admitieron que cobraron coimas. Uno de ellos está
fue asesinado. Por eso, espionaje, amenazas y muerte. Vamos a contar lado B. Es un juicio monumental, va a durar años. Están los cuadernos, están los arrepentidos. Se arrepintió el contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares. Llevó todos los papeles. Pero además de eso, los propios empresarios, algunos con concesiones en la actualidad, confesaron que pagaron los sobornos. En el juicio tienen que demostrar que eso pasó. Si no lo demuestran, las condenas son más altas que el delito de haber pagado sobornos. Ahora, 6 años de investigación. Está viendo los escritos de Centeno, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente. Los escritos del chofer, que fue registrando todo, Sí. en muchos cuadernos, contaba detalle por detalle de cómo operaban las coimas, cómo se entregaban los bolsos, dónde los llevaba, dónde los recogía. Sí, anotó todo. Cuando llegó a la justicia, después de una investigación que hizo Diego Cao para la Nación en secreto, todos los cuadros se chequearon esquina por esquina, edificio por... Lo que contaba Centeno se chequeó. Iba la policía, se fijaba si ahí había el bar que decía Centeno, si ahí estaba la empresa que decía Centeno, estaba todo. Y se chequearon los celulares de los involucrados en esos lugares. O sea, cuando se lanzó la mayor redada de la historia, también de la justicia nacional, una noche esta causa explotó, se mantuvo en total secreto, los cuadernos ya eran laterales, estaba probado sin estos cuadernos que el kirchnerismo quiso voltear, con 1000 ardides. Todas las personas que investigaron esta causa fueron víctimas de espionaje, de amenazas, de robos totalmente extraños. El juez fue el fallecido Claudio Bonadío. Su última acción fue elevar la causa a juicio oral. Habían amenazado al hijo con ponerle droga en una supuesta detención irregular. Esto lo cuento ahora. El fiscal de Tornelli recibió, fotografiaron a sus hijas menores, amenazas. Hoy cuenta en una entrevista con Clarín que creyó que durante la investigación podía terminar muerto como Nisman. Le pusieron un explosivo en la casa de uno de sus hijos. Al periodista Diego Cao, nuestro colega que investigó el caso y consiguió los cuadernos, un juez federal intentó abrirle el celular, que revele sus fuentes. Manejaba su auto con su hijo menor, alguien se paró al lado en una moto y le preguntaron por la red de auxilio. Llegó a un club en Capital, estacionó el auto y cuando salió tenía los vidrios rotos y le habían robado esa rueda de auxilio. Siguieron a todos, a Tornelli también. Incluso hubo un robo bastante extraño en su casa. Hay un arrepentido que fue asesinado. Y era el secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. Lo mataron en el Calafate buscando el tesoro de la plata. Stornelli hoy declaró esto en una nota de Daniel Santoro. Por el caso Nisman entendí que podía morir por la investigación de cuadernos. Solo faltó la bala. Caminó 6 años en las brasas, esa es la verdad. Y dice que la PCA lo espió. Cuenta un montón de cosas de todo lo que pasó. Mañana empieza esta causa, a pesar de todo esto que intentaron hacer, no se sabe quién, pero se supone, para que no se inicie. Pero ¿saben qué? No sirvió. Mañana empieza la causa de corrupción más importante de la Argentina hasta este momento. Cristina va a estar conectada y Cristina suma malas noticias porque le piden que devuelva plata. Contame. En la previa del juicio oral hoy tuvo una mala noticia, otra mala noticia de tribunales, porque una jueza federal rechazó un pedido que estaba haciendo la expresidenta para que le devuelvan la pensión por viudez de su exmarido, el expresidente Néstor Kirchner. El gobierno de Javier Milei el año pasado dio de baja a la pensión que cobraba Cristina Kirchner y a su jubilación como expresidenta por la condena en la que en esa causa Costabel ya habló de mi situación en vialidad, situación que se vincula con la causa de los cuadernos y por eso no puede intervenir. Hoy el juez rechazó esa recusación y ahora tiene que intervenir el tribunal oral para resolver si acepta o no el pedido de Cristina Kirchner. La expectativa es que esto se resuelva antes de que mañana a las 9:30 de la mañana comience el juicio oral para no estar con esa situación pendiente. ¿Por qué es tan importante la causa Cuadernos, Nico? Es la causa de corrupción más grande de la historia. A ver, mañana a las 9:30 de la mañana, en tribunales, más allá de este último manotazo de Cristina Kirchner, un ardid legal para retrasarlo todo, empieza el juicio oral y público de la causa de corrupción más grande de la historia del derecho en la Argentina.
y una de las posiblemente 3 mayores investigaciones de corrupción de todo el mundo, de toda la historia. Se compara solamente con el Mani Pulite de Italia y con el Lavallato o el caso Odebrecht de Brasil. Claro. Después de 6 años de investigación, un trabajo titánico del fiscal Stornelli y del fallecido juez Bonadío, se elevó la causa a juicio oral y público. Es monumental la causa. Mañana, 9:30 de la mañana, empieza este juicio oral y público, que Cristina Kirchner, como principal acusada, tiene la obligación de estar sentada en la primera audiencia, que es mañana. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasa si dice, no, yo no? No, tiene que estar. No, está bien, pero si dice que no, ¿qué pasa? Va a estar por Zoom. No, tiene la obligación. Está bien, pero si ponele, se queda durmiendo. No puede. No puede. No puede, tiene la obligación. ¿La levantan? Sí. Va a estar por Zoom porque la fiscal del caso, una fiscal... Va a estar por Zoom dura, desde la casa. Desde la casa. Fabiana León permitió que quienes están presos en esta causa puedan estar presentes en la primera audiencia vía Zoom. ¿Quiénes son los presos? Cristina Kirchner y José López. Esta causa es un hito en la democracia de la Argentina. Cristina Kirchner está acusada de cometer 204 delitos que tienen que ver con coimas. Por esta causa están imputados 87 personas procesadas, hay 25 arrepentidos, están citados 600 testigos. Acá lo tenés, Nico. Sí. 87 imputados entre funcionarios y empresarios. 600 testigos. Hay varios delitos, ¿no? Asociación ilícita, coimas, dádivas y encubrimiento. ¿Por qué es un hito? Es la primera vez que una causa de corrupción, obviamente este volumen, tiene tan rotundas pruebas. Empezó con las anotaciones que hacía un chofer de quien iba a cobrar las coimas, supuestamente en nombre de Barato, un funcionario debido. Oscar Centeno, anotaba todo, el chofer. La ruta de las coimas, la bitácora. Pero ¿por qué se transformó en algo monumental? Porque por primera vez no solo hubo exfuncionarios acá que admitieron que cobraron coimas, sino que buena parte, un sector muy importante, varios de los empresarios más importantes de la Argentina admitieron que pagaron sobornos. Benito Rollo, Ángelo Calcaterra, Enrique Menotti Pescarmona, son muchísimos más, Javier Caballero, y además funcionarios K, muy cercanos a Cristina, que admitieron que cobraron coimas. Uno de ellos fue asesinado. Por eso, espionaje, amenazas y muerte. Vamos a contar lado B. Es un juicio monumental, va a durar años. Están los cuadernos, están los arrepentidos. Se arrepintió el contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares. Llevó todos los papeles. Pero además de eso, los propios empresarios, algunos con concesiones en la actualidad, confesaron que pagaron los sobornos. En el juicio tienen que demostrar que eso pasó. Si no lo demuestran, las condenas son más altas que el delito de haber pagado sobornos. Ahora, 6 años de investigación... Estás viendo los escritos de Centeno, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente. Los escritos del chofer, que fue registrando todo, sí, en muchos cuadernos, contaba detalle por detalle de cómo operaban las coimas, cómo se entregaban los bolsos, dónde los llevaba, dónde los recogía. Sí, anotó todo. Cuando llegó a la justicia, después de una investigación que hizo Diego Caut para la Nación en secreto, todos los cuadernos se chequearon esquina por esquina, edificio por... Lo que contaba Centeno se chequeó. Iba la policía, se fijaba si ahí había el bar que decía Centeno, si ahí estaba la empresa que decía Centeno, estaba todo. Y se chequearon los celulares de los involucrados en esos lugares. O sea, cuando se lanzó la mayor redada de la historia también de la Justicia Nacional, una noche esta causa explotó, se mantuvo en total secreto, los cuadernos ya eran laterales, estaba probado sin estos cuadernos que el kirchnerismo quiso voltear. Con 1000 ardides, todas las personas que investigaron esta causa fueron víctimas de espionaje, de amenazas, de robos totalmente extraños. El juez fue el fallecido Claudio Bonadío. Su última acción fue elevar la causa a juicio oral. Habían amenazado al hijo con ponerle droga en una supuesta detención irregular. Esto lo cuento ahora. El fiscal Stornelli recibió, fotografiaron a sus hijas menores, amenazas. Hoy cuenta en una entrevista con Clarín que
creyó que durante la investigación podía terminar muerto como Nisman. Le pusieron un explosivo en la casa de uno de sus hijos. Al periodista Diego Cabo, nuestro colega que investigó el caso y consiguió los cuadernos, un juez federal intentó abrirle el celular, que revele sus fuentes. Manejaba su auto con su hijo menor, alguien se paró al lado en una moto y le preguntaron por la red de auxilio. Llegó a un club en Capital, estacionó el auto y cuando salió tenía los vidrios rotos y le habían robado esa rueda de auxilio. Siguieron a todos, a Stornelli también. Incluso hubo un robo bastante extraño en su casa. Hay un arrepentido que fue asesinado. Y era el secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. Lo mataron en el Calafate buscando el tesoro de La Plata. Stornelli hoy declaró esto en una nota de Daniel Santoro. Por el caso Nisman entendí que podía morir por la investigación de cuadernos. Solo faltó la bala. Caminó 6 años en las brasas, esa es la verdad. Y dice que la PCA lo espió. Cuenta un montón de cosas de todo lo que pasó. Mañana empieza esta causa, a pesar de todo esto que intentaron hacer, no se sabe quién, pero se supone, para que no se inicie. Pero ¿saben qué? No sirvió. Mañana empieza la causa de corrupción más importante de la Argentina hasta este momento. Cristina va a estar conectada y Cristina suma malas noticias porque le piden que devuelva plata. Contame. En la previa del juicio oral hoy tuvo una mala noticia, otra mala noticia de tribunales, porque una jueza federal rechazó un pedido que estaba haciendo la expresidenta para que le devuelvan la pensión por viudez de su exmarido, el expresidente Néstor Kirchner. El gobierno de Javier Milei el año pasado dio de baja a la pensión que cobraba Cristina Kirchner y a su jubilación como expresidenta por la condena en la causa vialidad. Cristina Kirchner fue a la justicia y hoy, en un primer fallo, una jueza federal de la Seguridad Social rechazó una medida cautelar para que Cristina Kirchner vuelva a cobrar la pensión por viudez de Néstor Kirchner. Esta historia no va a terminar acá, la causa va a seguir, pero también hoy se conoció que el gobierno, a partir de este fallo, va a reclamar que lo que cobró Cristina Kirchner por esa pensión se devuelva. Eso va a ser, imagino, más difícil de que la justicia haga lugar a eso, pero por lo menos es lo que el gobierno va a intentar en una medida que hoy se conoció que va a llevar adelante el Ministerio de Capital Humano, de quien depende el ANSES, que es el organismo encargado de las jubilaciones, así que va a haber otro capítulo judicial respecto de la jubilación de Cristina Kirchner en una causa judicial que va a continuar. Sí. Déjame preguntarle, Nico, a Lilia Lemoine, que es una de las invitadas, la otra es Carolina Lozada, ¿cómo toma esto, no? Que el ANSES le pide a Cristina que devuelva 1.000 millones, que bueno, obviamente la familia Kirchner no quiere devolver un peso, ¿no? Bueno, habrá que ejecutarlos y tendrán que devolverlos de alguna forma, y si no, lo que pasa con la gente que roba y hace desaparecer dinero, nunca más salió de la cárcel. O sea, es gravísimo. Esa es la plata de todos los argentinos. Claro, Cristina no se devolvió todavía la plata que tiene que pagar por la causa de vialidad, ¿no, Martín? Exacto. Todavía no le pudieron decomisar los bienes. Todavía no se... Eso está en camino, pero todavía no se decomisaron los bienes que hasta ahora la justicia tiene identificados para devolver 500 millones de dólares. Cristina y el resto de los condenados en la causa de vialidad. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. En la causa Cuadernos se investigan y se detectaron propiedades por decenas y decenas de millones de dólares de los principales funcionarios y asesores de los Kirchner. El secretario privado, 70 millones de dólares en propiedades en Miami. Había comprado una playa entera en Turcancaico, donde iban a poner un hotel. Cuando le dijeron dónde estaba, a la esposa de Daniel Muñoz, el secretario privado, dijo, no me acuerdo. La compró el abogado. Una maniobra para lavar el dinero. Claro, pero no se acordaba. El revoleo de dinero fue de tal magnitud que hasta hay factura de los bolsos que lo compraron en una marroquinería en 11. Se detectó que en un placar de la casa de Cristina Kirchner era una bóveda. Y en el sur se encontraron los famosos lugares donde se escondía plata. Uno de ellos en la casa de la madre de Néstor Kirchner. Por eso la cosa es tan importante, además de lo que contaba de los empresarios, ¿no? Carolina, ¿cuántos años hace que venimos esperando que, bueno, primero que se hiciera justicia, Cristina está condenada, está en prisión, pero la plata no se toca, ¿no? Es más difícil sacarle un peso a Cristina, es increíble realmente, ¿no? Porque además que no quiera devolver
Que siga peleando por esa doble jubilación es como una burla a la gente directamente. Y ni hablar de los jubilados que ganan menos de 400.000 pesos hoy en Argentina, ¿no? Ella quiere tener esa masa de plata porque obviamente el blanco, o sea, es la plata que ella tendría en blanco. Porque toda la plata de la corrupción que ella tiene no puede usarla normalmente. Más allá de que ahora esté presa y que seguramente con las otras causas que le faltan le queden para muchos años más, ¿no? Hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, en el Tribunal Oral Federal en Grado 7, se dará inicio a un proceso que promete sacudir los cimientos del poder, la causa Cuadernos. Entre los 86 o más imputados figura Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que operaba para recaudar sobornos a cambio de contratos públicos. Pero, antes de que se levante el martillo del juez, ya están desplegados los artificios procesales del poder. Traslados de causas, dilaciones, recurso tras recurso. Peticiones de retraso, de audiencia vía Zoom, de mecanismos que buscan estrechar los tiempos. El panorama, otro larguísimo túnel para la defensa. Mientras tanto, se transmite en vivo, por YouTube y Zoom, un juicio que nadie quería esconder ya más. ¿Qué se espera de este juicio? Que la impunidad deje de ser privilegio. Que los pactos de poder, lejos de debajo de la mesa, se expongan a la luz. Que los señalados rindan cuentas y que los que veían la política como guarida tengan que comparecer ante la justicia. Que la sentencia, más allá del veredicto, sirva de ejemplo. La libertad reclama consecuencia y no solo aparato retórico. Desde el disruptivo lo decimos con claridad, este juicio no es solo contra una persona. Es contra un sistema que creyó que las instituciones eran garantes de impunidad. Y cuando lo que estaba oculto se pone frente al tribunal, el juego de poder cambia. El fuego no espera en las sombras. Porque en este país que busca liberarse, ya no hay excusas ni espacios para engaños. El disruptivo está para esto, para mirar la verdad, para decir la verdad, para avanzar con la verdad. La verdad no se tapa más. Si vos también estás harto de la impunidad de siempre y querés ser parte del cambio, suscríbete al canal, deja tu like, comenta tu opinión y compartí este video. Tu voz también es parte de esta batalla cultural. El disruptivo, porque ya no alcanza con ver, hay que entender y actuar.